Bueno chicos, siguiendo un poco con los temas de la clase 2, bueno, tenemos que revisar ahora el concepto de sensibilidad. El concepto de sensibilidad tiene que ver con estudiar cuánto afecta a una variable dependiente, ¿sí? O mejor dicho, cuál es la dependencia lineal que tiene una variable dependiente de sus variables independientes, ¿sí? Puesto de alguna forma que nos suene más a nosotros, podemos decir que nosotros hasta ahora vimos que, por ejemplo, una TDS, ¿sí? Una TDS, ¿se ve bien ahí? Yo tengo mucho brillo ahí. Está, espero que esté bien. Porque tengo mucha luz ahora en casa y estaba viendo que había algunos problemitas. Una TDS, ya así como la vimos antes, ¿sí? La reescribo para que vaya fijándose. S cuadrado más S por omega 0 sobre Q más omega 0 al cuadrado. Es decir, podemos decir que esto, si lo reescribimos, estamos hablando de T, que es función de S, ¿sí? De omega 0 y de Q, ¿sí? Y si le damos el tercer grado de libertad que veníamos hablando hasta ahora, también de K o de H, como quieran llamarlo, ¿sí? Luego, acá podemos expresar, digamos, esta dependencia, ¿sí? En la variable dependiente, que es la transferencia, podría ser el módulo, mejor dicho. En realidad es una función, ¿sí? Pero podría ser el módulo, en concreto nos interesa, la fase, ¿sí? Alguna parte de esta función de variable compleja. Pero en principio tenemos todas estas dependencias, es decir, frecuencia, omega 0, Q, ganancia, etc. Y esto lo podemos llevar aún más arriba. Por ejemplo, en el caso anterior habíamos visto que omega 0 dependía de 1 sobre RC al cuadrado, es decir, en el Sallen key, ¿sí? Por lo tanto, el parámetro omega 0 lo podemos ampliar, como que depende aparte de R, de C, incluso Q depende de R, de RB también, ¿sí? K también, bueno, así todo. Podemos expresar a esta TDS como una infinidad de, una función de una infinidad de parámetros, ¿sí? Ahora, sea tan compleja como pudiera ser esa función, ¿sí? Nosotros podemos eso graficarlo, ¿sí? Le damos S puntos suspensivos para hablar de que es una dependencia amplia, si quieren, ¿no? Acá pongo los puntos suspensivos, ¿sí? Nosotros podemos decir que esta TDS, supónganse que nos interesa solamente una partecita, el módulo de T, ¿sí? Para hablar de algo en concreto, y puede tener una forma tan arbitraria como nosotros querramos, ¿sí? Puede tener una forma que sea tan rara como sea. Para expresar simplemente que no es una relación lineal, básicamente, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que si nosotros quisiéramos saber la dependencia que tiene una función, ¿sí? O una parte de esa función respecto a alguno de esos parámetros, los parámetros circuitales, ¿cómo podríamos hacer ese estudio? ¿Cómo podríamos cuantificar eso? Bueno, en principio, si analizamos esto, lo primero que nos damos cuenta es que es bastante complejo, no sobre todo por las dependencias de esa variable, sino también por la interdependencia de las variables, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un estudio, por ejemplo, de linealizar, ¿sí? Por ejemplo, agarramos y decimos, bueno, pero yo la quiero solamente estudiar para esta frecuencia, ¿sí? Para esta frecuencia quiero estudiar el comportamiento. Entonces me quedo solamente en este punto, ¿sí? Y digo que para ese punto, para esta S sub 0, ¿sí? Tengo un valor de T sub 0, ¿sí? Que es la función de S sub 0. Y lo que puedo decir es que justamente para T de sub 0 de S sub 0 voy a tener un determinado valor que va a ser justamente, perdón, para T en función de S sub 0 voy a poder decir que tengo un valor de T sub 0 de S sub 0, es decir, el valor evaluado en este punto, ¿sí? Es decir, T en este punto, la función T en este punto la puedo pensar como un valor, el valor de esa propia función, y aparte, ¿sí? Aparte puedo pensar, ¿sí? En una especie de expansión polinómica por Taylor, por ejemplo, ¿sí? Es decir, empiezo a contabilizar ya todas sus derivadas y sus derivadas superiores. Por ejemplo, puedo pensar en la derivada de T, ¿sí? Y esto obviamente lo puedo pensar respecto de cualquiera de esos parámetros, porque acá estoy solamente parado en esto, pero recuerden que este gráfico tiene tantas otras dependencias, es decir, tiene tantas otras dimensiones ortogonales a este plano como yo quisiera, ¿sí?
este caso, por poner algunas solas, puse omega 0, Q, después mostrando que omega 0 también depende de RC, es decir, esto tiene un montón de planos, ¿sí? Un montón de dimensiones, mejor dicho, ¿no? Es decir, de planos ortogonales. Por lo tanto, cuando yo me paro en este punto, lo que estoy viendo es un montón de familias de superficie que pasan solo por este punto, ¿okay? Entonces, por ejemplo, si yo analizo la dependencia en este punto, para esta determinada, solamente para esta determinada frecuencia, ¿sí? O incluso podría ser esto ya ni siquiera una frecuencia, podría que diga, bueno, salgamos de la frecuencia que es tal vez lo habitual, digamos que esto es la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, el valor de esta resistencia, y digo que esto es R sub 0, entonces acá lo que digo es, reescribo esta ecuación y digo que T de S en el punto R sub 0 va a ser igual a T de S para el valor R sub 0 más, y acá sí puedo plantear ya cómo varía toda la función con todas sus variables, ¿sí? Respecto a que solamente una de ellas se haya quedado quieta en R sub 0, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué podría decir? Que la derivada de T de S y R y todas las demás, ¿sí? Respecto a R, ¿sí? Evaluadas para R igual a R sub 0 por el diferencial de R, están gritando ahí, más todas las derivadas que yo quiera después, ¿no? Ustedes ya saben que después me sigue la derivada segunda por el diferencial al cuadrado, derivada tercera por el diferencial al cuadrado, bueno, toda la expansión polinómica que yo quiera. Bueno, obviamente los términos superiores igual los podemos despreciar, ¿no? Los podemos considerar nulos, ¿sí? Pero en definitiva tenemos una especie de linealización del problema, es decir, tenemos una constante más una función lineal seguramente. Eso es algo que habitualmente lo hacemos, ¿no? Es decir, planteamos que en este punto, que parece que tengo una derivada bastante nula, es decir, dependiente nula, es decir, es básicamente un valor constante, pero supongamos que es algo que puede ser tan complejo como quiera, es decir, en definitiva es una recta, ¿sí? En este caso tomé el puntito mínimo de esta función y la tangente pareciera como que pasa por ese punto, ¿no? Pero la realzo ahí un poquito para que la vean bien, pero sería una función así que puede tener una pendiente despreciable. Entonces, en definitiva, lo que obtengo es que si yo quiero conocer cuál es el comportamiento de esta función tan compleja como yo quiera en la vecindad, tengo que hacer un estudio diferencial, ¿sí? Un estudio en esa vecindad. No puedo alejarme mucho, ¿sí? De la evaluación del parámetro R, porque si no, obviamente este modelo lineal pierde sentido. Bueno, eso es algo bastante común, que lo hacemos habitualmente en ingeniería, pero que bueno, que tampoco nos responde la pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando varío esto lo hago solamente respecto a R. Ahora, si R está interrelacionado con algún otro parámetro, bueno, ahí perdimos ya, ¿sí? Si R no es independiente, yo para este análisis solo estoy contemplando la variación de solamente uno de los parámetros y de a uno a la vez. Y si tuviera interdependencia, no lo estoy contemplando acá, ¿sí? Por lo tanto, es hiper simplificado este tipo de estudios, ¿sí? Es hiper simplificado. Después vamos a ver cómo podemos solventar o mitigar ese problema. Pero en principio, este estudio que estamos haciendo ahora, arrancando por este planteo, es contemplando simplificaciones muy, muy, muy grandes, ¿sí? Bien. Lo siguiente que voy a decir es que, bueno, si nos vamos a quedar en esta vecindad, ¿sí? Si nos vamos a quedar en esta vecindad, este punto R0, nosotros lo que podemos hacer es lo que dijimos, ¿no? Hacer un estudio infinitesimal, es decir, nos quedamos en la vecindad del punto de operación y planteamos que justamente esta derivada ya no va a ser más una derivada en términos infinitesimales, sino que la podemos aproximar por pequeños cambios, ¿sí? Pequeños cambios, digamos, ya mesurables, ¿no? Que no sean límites tendiendo a cero. Por lo tanto, vamos a decir que delta T de lo que llamamos la dependencia S, que la guardamos, puede ser todas las dependencias que queramos, ¿no? De R0 sobre delta R, ¿sí? Que esta vendría a ser lo que venimos a acotar, va a ser igual a esta derivada de T
de S, R y todo lo que querramos, que lo omitimos ahora. Toda esta dependencia extra la omitimos, pero la seguimos contemplando. Es decir, digamos, entendemos que sigue dependiendo de eso, no es que cancelamos las dependencias. Y todo esto, lógicamente, como dijimos antes, se evalúa en R sub 0. ¿Sí? Luego, lo que podemos decir de esto, que es bastante lógico, es que justamente un cambio infinitesimal en R va a estar afectado justamente por la derivada de t de ese R, siempre y cuando esta función la analicemos en el punto de operación. En el punto de operación. ¿Sí? Si no, esta aproximación de los cambios infinitesimales, como lo podemos ver en este caso, muy burdo, no tiene ningún sentido. Es decir, si yo me voy hasta acá, obviamente la función ya no tiene nada que ver con esa aproximación. Muy bien. Luego, si hicimos esto, ¿sí? Estamos a un paso de hacer otra aproximación. Es decir, hacer esto implica que lo que habíamos dicho antes, que nuestra t de s y de r, ¿sí? De la variable que yo quiera en cuestión, va a ser nuestra t de s evaluada en R0, ¿sí? Más lo que dijimos recién, ¿no? Más este delta t que acabamos de contemplar. Delta t de s en R0. ¿Sí? Luego, lo que decimos es que nosotros tal vez no podemos saber cuánto es el delta R, o no es práctico decir cuánto es el delta R, ¿sí? El cambio infinitesimal, pero sí hay algo que es muy conocido en los elementos circuitales, que es la tolerancia, y la tolerancia se suele definir como un intervalo, ¿sí? Un intervalo relativo que está dado por justamente delta R sobre un valor R nominal, que bien podría ser ese R0 al que nosotros llamamos. ¿Cuánto es el cambio, ¿sí? Relativo en torno al valor nominal? Y esto sí, no solamente lo sabemos, sino que estamos acostumbrados a identificarlo y elegirlo como dependiendo del diseño que hagamos. ¿Sí? Esto ustedes ya saben que puede ser al 1, al 5, al 10%. ¿Sí? Y tiene que ver con la calidad de fabricación de los resistores, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por tanto, esta medida sí es muy común que la manejemos en ingeniería, ¿sí? La tolerancia, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con un intervalo normalizado. ¿Normalizado qué? Al valor, ¿sí? Es justamente esa proporción. Y eso sabemos que está tabulado y es una de las siguientes proporciones, ¿no? 1, 5, 10%, y hay menos también. Por lo tanto, si sabemos que esto es útil, porque esto lo podemos cuantificar y esto lo tenemos para casi todos los elementos circuitales, ¿sí? La tolerancia, tal vez es más útil llevar esta expresión, ¿sí? Esta expresión a eso, ¿sí? A ver cómo hacemos para que aparezca acá, en lugar de este delta R, que aparezca justamente delta R sobre R. Y bueno, eso lo podemos hacer muy fácil, si multiplicamos y dividimos por R. Entonces, sabemos que delta T de S R0 va a ser igual, dijimos, a delta R, y dijimos que si multiplicamos y dividimos por R, acá podemos quedarnos con el que dividimos y acá nos va a quedar el que multiplicamos, ¿sí? R por la derivada de t respecto a S R, respecto a R, ¿sí? Fíjense que no cambia nada, ¿sí? Multipliqué y dividí por R. Lo mismo puedo pensar acá. Si esto es interesante, tal vez es más interesante pensar a delta t o la variable que fuera, vamos a ver luego, es decir, en este caso es t de SR, ¿sí? Vamos a ver que justamente si dividimos acá, tenemos que también dividir acá. Por lo tanto, si acá dividimos por SR0, lo que tenemos acá es que justamente esto que tenemos acá, tal vez es lo que a nosotros nos interesa, es decir, ¿cómo se convierte un intervalo de incertidumbre, ¿sí? Una proporción, una tolerancia en un elemento circuital? ¿Cómo se traduce en una proporción o en un intervalo de incertidumbre o de tolerancia en una respuesta de la variable dependiente, en este caso de TDS? ¿Sí? Bueno, esto que hicimos, que es simplemente una linealización del problema, ¿sí? Una linealización de estos intervalos de incertidumbre, esto recibe el nombre de sensibilidad y lo llamamos con la letra S. S, y lo que decimos es que va a ser la sensibilidad, ¿sí? De T
respecto a R. Es decir, de la variable dependiente t respecto a R. Y fíjense que esto se define como la sensibilidad de t respecto a R como R dividido t, si quieren, o t de s, ¿sí? O t de s, por la derivada de t de s y R, lógicamente, respecto a R. ¿Sí? Esta es la forma que tenemos de resolverlo. Bueno, ahora con este tipo de análisis, con esta simplificación del problema de la propagación de los intervalos, podemos volver al circuito de Silent Key, por ejemplo, y ver qué tanto depende Q, ¿sí?, respecto de R. O qué tanto depende Q primero respecto de K y qué tanto depende K respecto de R, mejor dicho, ¿no? Es decir, podríamos plantear la sensibilidad de Q respecto de K para luego plantear la sensibilidad de K respecto de R. ¿Sí? Entonces, a esto nos vamos a dedicar en los siguientes videos. ¿Ok? Bueno, espero que les haya interesado. Esta es un poco la presentación. Vamos a ver ahora unos ejemplitos con el caso de Silent Key, ¿no? Bueno, ahora seguimos. Hasta